Bueno, buen día a todos. Vamos a dar inicio a este nuestro nuevo seminario web propuesto por el Colegio de Médicos de Catamarca, esta vez generando un espacio para hablar de esta luz que aparece al final del túnel en COVID-19 y que viene de la mano de la inmunohematología y la hemoterapia. Queremos conversar y dar continuidad a nuestros 10 seminarios anteriores con esta temática, para lo cual hemos invitado y agradecemos muy especialmente a nuestros dos colegas que nos acompañan desde la ciudad de Buenos Aires, referentes nacionales en la materia. Presentamos al doctor en bioquímica, profesor Jorge Hefner, quien es profesor titular de inmunología de la Facultad de Medicina en la UBA, investigador del CONICET y autor de algunos libros como Introducción a la Inmunología Clínica y qué es el sistema inmune entre su larga trayectoria. Nos acompaña también el profesor doctor Oscar Torres, quien es presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular. Además, docente de microbiología de la Facultad de Medicina de la UBA. Desde Catamarca nos acompaña nuestro colega y amigo Rodolfo Emilio Bepre. Él es médico especialista en hemoterapia, matriculado en nuestro Colegio de Médicos, docente en la Universidad Nacional de Catamarca y actualmente él es el director del Banco Provincial de Sangre de nuestra provincia. Agradecidos a los tres en nombre del Colegio Médico, es muy gratificante para nosotros tenerlos a ustedes compartiendo este espacio como referentes nacionales. Redoblo en nombre personal y en nombre de nuestro Consejo Directivo mi agradecimiento. Este seminario se transmite en vivo a través de nuestra red Facebook Live, como lo estamos haciendo, nuestra plataforma Zoom Pro en este momento, y queda guardado en la sección de videos de nuestra página de Facebook y va a ser puesto esta noche para ser revivido en diferido por nuestro canal de YouTube Colegio Médico de Catamarca 2020. La idea, doctores, es iniciar con las ponencias que ustedes tienen preparados para nosotros. Saben ustedes que en la comunidad médica en general y en la comunidad médica en particular y en la comunidad en general existen muchos interrogantes, muchas expectativas sobre lo que se avecina. Transfusión de plasma de pacientes recuperados, desarrollo de inmunización activa a través de las vacunas y el desarrollo de inmunización pasiva a través del suero hiperinmune. Son tres ejes que nos gustaría ir desarrollando, como bien digo, para la comunidad médica y también para la comunidad en general. Así que voy a invitar al doctor Jorge Gefner que empiece, como habíamos acordado, con su ponencia para luego dar paso al doctor Oscar Torres. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Necesitaría que me habiliten la opción de compartir pantalla, que la tengo inhabilitada. ¿Es posible? Aguarden un poquito. Fíjese, doctor, ahí. Aguárdeme. Ahí ya la puedo compartir, me parece, ¿eh? Sí, ahí está usted habilitado como anfitrión. Le pediría, por favor, que al terminar su ponencia, haga usted anfitrión al doctor Torres para que pueda compartir el doctor. Perfecto, intentaré. Muy bien. Bueno, en primer lugar, reitero, ahora que compartimos pantalla, el agradecimiento a la invitación. Muy lindo hablar desde Capital con distintas provincias, colegios médicos. Y la idea que yo tengo, voy a hablar de lo que sé, que es básicamente de principios y fundamentos
de lo que significa la respuesta inmune aplicado en este caso el tratamiento con plasma de convalecientes en pacientes infectados por SARS-CoV-2. Es una presentación cortita, como me han pedido, siempre que es importante saber en qué escenario estamos parados cuando hablamos de una temática, y más de una temática de tanto impacto social, económico y obviamente en el terreno de la salud pública, como es la pandemia por SARS-CoV-2, y particularmente estamos parados en un momento complicado. En un momento complicado en todo el mundo, ahí tienen abajo a la izquierda las cifras, cómo fue evolucionando la pandemia, nuevos casos por día, 7 de mayo, 7 de junio, 7 de julio y 20 de julio, pasando en los últimos meses de 83.000 casos nuevos por día a la semana pasada con 300.000 casos por día, es decir, la pandemia hoy por hoy se está extendiendo si consideramos al mundo como una totalidad. En la Argentina, todos saben y lo sufrimos, estamos pasando un momento muy complicado y también se incrementó en los últimos 2 días que no están planteados en esta figura, se incrementó más aún. Pasamos en mayo de 163, 700 en junio, 2.900 en julio y finalizando julio, que no figura ahí, ya estamos en cerca de los 5.000, 6.000 casos y con un incremento sustantivo en la mortalidad. Es decir, que estamos complicados. Y esto, dentro de este panorama tan complicado, lo único que alentaría en forma relativa es que si bien los nuevos casos y la pandemia se extiende, como ustedes ven, debido a la adecuación del sistema de salud, a que aprendimos cosas de un virus nuevo y absolutamente desconocido, hemos logrado que los porcentajes de mortalidad no se incrementen de la mano de los nuevos casos. Una cuestión muy introductoria para saber cómo trabaja el sistema inmune. Este es un esquema de lo que es el virus que nos atiende ahora, que es SARS-CoV-2. Y lo único que quiero es un virus. Ustedes saben, aunque algunos cursaron hace tiempo, que los virus se comportan, entre comillas, como parásitos intracelulares obligados. Y lo que tenemos en amarillo, muy, muy importante, es esta proteína famosa, la proteína espicular o proteína S, que se presenta como un trímero, y es muy importante en 2 sentidos. Primer sentido, es la que le permite interactuar con el receptor, que es AC2, e invadir nuestras células, replicándose en el interior de las mismas. Y por otro lado, desde el punto de vista del tema que nos concierne hoy, es el target, el principal blanco de los anticuerpos que nos van a defender, que son los anticuerpos neutralizantes. Un simple recordatorio del ciclo del virus. La proteína S interactúa con el receptor, que es el receptor denominado AC2. El virus se adueña de la maquinaria biosintética y utiliza toda la maquinaria biosintética para producir centenares o miles de partículas virales que las vemos acá en una microfotografía electrónica. El eje de esta charla son los anticuerpos. Los anticuerpos existen en distintos isotipos, pero el anticuerpo que media centralmente una actividad neutralizante es la IgG. Tenemos llamativamente un enorme desconocimiento, siendo esto una infección de las vías aéreas, de cómo trabaja la inmunoglobulina A y la relevancia de la inmunoglobulina A como anticuerpo neutralizante. De esto sabemos muy poquitos. Igual cuando hablamos de transferencia de plasma, obviamente estamos entrando en los anticuerpos IgG. Estos anticuerpos IgG, la principal, pero no única función que tienen, es trabajar como anticuerpos neutralizantes. ¿Qué significan los anticuerpos neutralizantes? Son anticuerpos que interactúan con la proteína S de la espícula, particularmente con un dominio de la proteína S que llamamos RBD, y por lo tanto bloquean su capacidad de interactuar con el receptor AC2 y por lo tanto bloquean el primer paso, el inicio de la infección. Estos anticuerpos IgG no solamente pueden actuar como neutralizantes, sino pueden también inducir lo que nosotros denominamos funciones efectoras, que son aquellas funciones que dependen no del fragmento N-terminal o dominio FAB de los anticuerpos, sino del fragmento FC. Y hay 2 tipos de funciones muy importantes. Muy importante esta, de acuerdo a estudios de las últimas 2 semanas. Los anticuerpos son importantes IgG, no solamente por su capacidad de neutralizar, sino por su capacidad también de activar el sistema complemento. La activación del sistema complemento redunda en
4 funciones básicas: opsonización, es decir, que una célula infectada es más fácilmente fagocitable; quimiotaxis, orienta la migración de células, básicamente neutrófilos y monocitos, estos últimos muy importantes en la patogénesis por SARS-CoV-2 al sitio de infección; provoca a través del complejo de ataque a la membrana la lisis de la célula infectada y potencia la respuesta B. Es decir, la activación del complemento media todas estas funciones. Muy importante, según últimos estudios, la respuesta quimiotáctica mediada por un componente del complemento denominado C5A. Y por otra parte, como ustedes recordarán, la opsonización permite la fagocitosis, es decir, cuando los anticuerpos recubren células infectadas, estas células son más fácilmente fagocitadas y posteriormente distribuidas. Resumiendo, entonces, los anticuerpos IgG, que estamos pensando ya en transferencia de anticuerpos, son importantes, no solo porque neutralizan, que esto per se es muy importante, sino porque activan dos tipos de funciones efectoras, una mediada por el complemento y otra por células fagocíticas. ¿Qué es lo que vemos en cuanto a la evolución normal de la infección? Vemos algo que nos produjo cierta confusión. No nos produjo ninguna confusión este lag o demora. Este es un paciente, distintos pacientes graves que tienen infecciones agudas y van a ir a un curso grave de infección. Y lo que se observa en común con muchas otras infecciones virales o bacterianas es que hay un tiempo que demora la activación de la respuesta B y la producción de anticuerpos. Y este tiempo puede estar estimado en 7, 10, 12 días, es decir, hasta el día 7, post aparición de los síntomas, no es frecuente encontrar ni tampoco anticuerpos IgG, ni IgM, ni tampoco anticuerpos IgG. Y lo que nos confundió un poco en los primeros tiempos es que normalmente estamos acostumbrados a ver un primer pico de IgM y un segundo pico de IgG. Y sin embargo acá que vemos que las cinéticas de producción de IgM e IgG realmente son bastante superpuestas. Un trabajo publicado, y lo menciono porque es lo muy interesante, publicado hace 2 o 3 días atrás, en una revista muy buena que es Immunity, ya desglosa un poquito la respuesta. Y desglosa la respuesta de anticuerpos dependiendo si es una respuesta de anticuerpos dirigido contra la proteína S y por lo tanto con capacidad de actuar como anticuerpo neutralizante, o contra la nucleocápside, que no pueden actuar como anticuerpos neutralizantes en la inmensa mayoría. Y lo que se ve en este trabajo, con una casuística muy interesante, es que cuando yo analizo qué paciente evoluciona o si en un estado convaleciente, es decir, se cura, y aquellos que perecen, que son los dos grandes grupos, en aquellos que logran enfrentar exitosamente la infección, hay una alta producción de proteínas, de anticuerpos contra la proteína espicular, y en aquellos que tienen un curso mucho más grave que en ocasiones lleva a la muerte, hay una fuerte producción de anticuerpos contra el nucleocápside y una débil producción de anticuerpos antiproteína S, cosa que ya se había visto en trabajos previos. Es decir, no todos los pacientes, incluso que cursan infecciones severas, desarrollan altos niveles de anticuerpos como la proteína S. Y entonces es importante al momento de la selección de estos pacientes que se curan como dadores de plasma, porque hay una fracción muy importante de pacientes recuperados que no tienen niveles de anticuerpos suficientes, títulos suficientes para actuar como donantes de plasma. Todo lo que es terapia de plasma tiene un antecedente muy importante en el país, en el terreno de fiebre hemorrágica. Estamos hablando de los años 70, de la mano de estudios llevados a cabo básicamente por el médico y profesor Maistegui, y lo que se encontró básicamente frente a virus Junín es que la administración, yo creo que es el antecedente más sólido, no solamente local, sino a nivel internacional, la administración de plasma inmune de pacientes recuperados, siempre y cuando tengan alto título y siempre y cuando sea administrado en los primeros 7 días luego de la aparición de los síntomas, reduce la mortalidad de un 16 al 1%. Resultados tremendos. ¿Qué es lo que sabemos en términos generales? Es una charla muy cortita en relación a transferencia de plasma de convalecientes. Hay un conjunto de 10 o 12 artículos publicados
Fíjense las fechas, son todas obviamente de este año, a partir de abril, mayo, junio, y ahora aparecieron 2 o 3 artículos más. Y lo que se ha demostrado, el estudio más importante es este, publicado el 11 de junio del 2020, se publica originalmente con 5.000 pacientes transfundidos y luego logran aumentar en a 30.000 pacientes transfundidos. Y lo que se encuentra no son estudios randomizados con dos grupos, tratados y no tratados. Básicamente lo que quieren demostrar fehacientemente es que el tratamiento es seguro, y realmente el tratamiento demuestra ser seguro con muy poquitos efectos colaterales que son del 1% o menor al 1%. En todos estos trabajos, que no son estudios randomizados con dos ramas, uno tratado y otro no tratado, en idénticas condiciones, en todos lo que se observa es un efecto beneficioso, comparado con la propia historia del hospital previa a la administración de pacientes o con otras estructuras hospitalarias en las cuales no se usa. La idea que hay con el tratamiento de plasma de convalecientes es que realmente brinda un efecto terapéutico significativo. Hay distintos protocolos que hoy por hoy se están usando en el país. Algunos como el que está llevando Fernando Pola, que en provincia de Buenos Aires, que tiene un N importante y creo que ahora se termina en las próximas semanas, es sobre pacientes que tienen comorbilidades y muy temprano, los agarran las primeras 48 o 72 horas. Y otros, como el que estamos llevando, Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas o hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, son pacientes más, con más complejidad en su patología, algunos moderados y otros graves, y lo que tratamos de estudiar es su evolución a condiciones críticas, o en todo caso el alta médico. En todo, incluso en los estudios locales, se ve un efecto claro terapéutico, que no parece ser de la misma envergadura de lo que observó en su momento Maistegui en fiebre hemorrágica, y hay varias hipótesis. Pero realmente creemos que en ausencia de otros tratamientos más efectivos, el tratamiento con plasma es un tratamiento importante, y tenemos que aprender algunas cosas, entre ellas en qué momento administrarlo. 2 palabras sobre la infección por SARS-CoV-2 para volver al momento de administración. El 85-90% de los individuos cursan en forma leve o moderada, pero hay un 3-5% que realmente cursan en forma muy grave. Y esa patología muy grave se asocia a 2 cosas: un tremendo defecto de la inmunidad adaptativa, una profunda linfopenia T y agotamiento T, y una exacerbación de la respuesta inmune innata, básicamente un síndrome inflamatorio mediado por el macrófago. La pregunta que surge es, habiéndonos ya convencido que el plasma es útil, en qué condiciones o en qué momento, y lo que nos estamos convenciendo en base a la experiencia de los últimos 2 meses, cuando lo empezamos a aplicar en Argentina y en base a lo que hemos observado de trabajos internacionales, es lo siguiente: sería muy importante aplicarlo en forma temprana. El asunto es con qué criterio elegimos a aquellos pacientes, y eso es una discusión que no está saldada. ¿Qué significa aplicarlo en forma temprana? Bueno, aplicarlo en el momento en que el tenor de anticuerpos del paciente que está cursando la infección es bajo o, como muestra este gráfico, prácticamente inexistente. Entonces, ahí es donde puede haber una gran diferencia en el sentido de aportar anticuerpos a un paciente que realmente, por el momento de la infección, o por su condición, o por el haplotipo que porta, o por condiciones que desconocemos, tiene bajos niveles de anticuerpos o ausentes. Entonces, importante aplicarlo dentro de las posibilidades en forma temprana. Y también es importante aplicarlo en forma temprana por esto, que es el esquema que tenemos global de la enfermedad. Hay un momento de la enfermedad donde lo que prima es la replicación y el efecto citotóxico del virus. Pero cuando ya nos acercamos en las 2 semanas y media, y al paciente le cuesta salir, si le cuesta salir es porque se ha desarrollado un fenómeno inflamatorio sistémico. El anticuerpo en esta fase es muy importante por bloquear la infección viral. En esta fase no logra el suministro de anticuerpos retrasar o downregular la respuesta inflamatoria.
El terreno de la inmunoterapéutica con anticuerpos no se agota en plasma, que es una herramienta prometedora. Se está trabajando y hay varios grupos de investigación en el país en la producción de anticuerpos monoclonales. No tenemos tiempo, pero hoy tenemos tecnología que nos permite producir anticuerpos monoclonales del isotipo que queremos, que bloquean la proteína S con muchísima afinidad. No tenemos tiempo para desarrollarlo, no hay trials clínicos que todavía hayan revelado y publicado los datos con anticuerpos monoclonales en número significante de pacientes. Esperamos que pronto empiece a ver. Y esto es un proyecto que ustedes lo conocen, fue mencionado en la introducción. Básicamente el investigador responsable es Fernando Goldman, un muy buen inmunólogo, lo hace con un consorcio de la universidad y empresas, que lo que está haciendo él y un segundo grupo que trabaja en el Instituto Malbrán, la producción de anticuerpos en caballos. Se inmunizan caballos básicamente con la proteína S, con un adyuvante, se genera un plasma hiperinmune, ese plasma se precipita en las gamaglobulinas, se le corta el fragmento FC, que es muy inmunogénico, y entonces sería malo, y queda básicamente lo que es el dominio de reconocimiento de los anticuerpos. Y la capacidad neutralizante de estos sueros, que creo que la semana que viene ya entra en la fase clínica, son muy importantes y el tratamiento realmente es muy interesante. La solución a esto, como en cualquier patología infecciosa, viene por el lado de las vacunas. Viene por el lado de las vacunas. Hay diseños absolutamente novedosos en vacunas que ya están en fase clínica. Por ejemplo, la compañía Moderna y Pfizer, que inicia fase clínica en Argentina de acá a 2 semanas, hacen un modelo nuevo, que es un modelo en base a un RNA que codifica la proteína S envuelta por una cubierta lipídica. Los datos en fase 1 y fase 2 de distintas vacunas, hay 23 vacunas que ya han entrado a la fase 3, a la fase clínica 3 básicamente. Hasta ayer eran 9 o 10 y ahora están entrando en las próximas 2 semanas el resto. Estas son las más prometedoras. Sinovac, que se está probando ya masivamente en Brasil en una fase 3 extendida, la más conocida de todos por la prensa, que es la Universidad de Oxford, básicamente construida sobre un adenovirus no replicativo que porta la proteína S. Esta también de CanSino, que es una compañía china, y fíjense que todas ya han entrado a fase 3. Y en Argentina en 2 semanas entramos a fase 3. Brasil ha entrado con 3 vacunas ya a fase 3. Estados Unidos hay 3 vacunas que están entrando en fase 3 y algo similar ocurre en distintos países de Europa. Y realmente las vacunas por los resultados de fase 1 y fase 2 queremos que van a ser el gran punto de inflexión. No solamente esperamos, sino que lo creemos realmente. Preguntas abiertas y con esto termino. Hay muchas cosas, pese a que hay tanta gente que habla de SARS-CoV-2, gente seria y gente no tan seria, hay muchas preguntas que realmente no conocemos. Este es el pico de la Comunidad Valenciana en España, saben que son los países más castigados. Fíjense, este es número de casos internados en terapia intensiva, no se lee bien la diapositiva, este es el día 60, donde bajamos a un nivel, y estos son 2 meses y medio. Y fíjense que pensábamos que iba a haber, este es el momento del levantamiento de la cuarentena, la gente empezó a circular y no hubo segunda ola. Cuando plantearon esto, que no había segunda ola, cuando la gente tomaba contacto, nos empezamos a preguntar todos por qué. Ahora en algunas ciudades de España está habiendo una segunda ola importante. Y esto nos trae una historia sobre la cual se está estudiando muchísimo, muchísimo, que es memoria cruzada con estos 4 coronavirus, con nombres raros, NL63, 229E o C43, que son los coronavirus estacionales. Es decir, ¿hay memoria cruzada? Hemos demostrado que sí. Hay memoria cruzada, tanto a nivel de la respuesta humoral como a nivel de la respuesta celular. Esa memoria cruzada brinda algún tipo de inmunidad, entre comillas, de rebaño, que obviamente la inmunidad de rebaño clásica no existe. Pero para tener una inmunidad de rebaño necesitamos un 60, un 70% de cero prevalencia. Pero ¿podría esto contribuir y explicar por qué en algunos lados que esperábamos segundas olas no aparecieron en los tiempos? Estamos estudiándolo, hay ensayos in vitro, no hay todavía una demostración fehaciente in vivo. Este es un trabajo que resume un poquito esto que hablábamos de memoria, que es uno de los grandes temas calientes. Y obviamente en el terreno de memoria, otro gran tema caliente que tenemos
es las vacunas. ¿Van a inducir memoria? Sí. Esa memoria va a ser una memoria de 6 meses, 1 año, 3 años, punto crítico sobre el cual no tenemos respuesta. Para terminar con esta, la última diapositiva, que también sorprende en un sentido. Así como si uno toma España, que fue un punto caliente, y hace un estudio de cero prevalencia, lo que encuentra es un 5, 8, 10% de cero prevalencia, y no más. Esto es lo que pasó en un estudio que se publicó hace un par de semanas, básicamente por la doctora Andrea Marnic, que refleja la Villa 31 en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, este es el curso, nuevos casos por día. Fíjense que baja en junio, y después, las 2 semanas posteriores, se hace toma de muestra aleatoria de miles de personas en la Villa 31. Y contrastando con lo que vimos en España, o incluso lo que vimos en Nueva York, o incluso lo que se vio en China, en las ciudades de mayor efervescencia de la pandemia, prácticamente 6-7 meses atrás, fíjense lo que pasa, que tenemos un nivel de cero prevalencia, no del 7, 8, 10%, sino un nivel de cero prevalencia del 50 al 60%. Pero entonces, ¿qué significa? Que por ahí hay inmunidad cruzada, memoria cruzada en un lugar y no hay memoria cruzada, o es un problema que cuando la oferta del virus es tan alto en poblaciones vulnerables, donde la gente vive bastante juntita y tiene muy poca comodidad, esa oferta del virus en forma importante logra superar esa memoria cruzada, que sigue siendo hipotético, no sabemos. Realmente estamos llenos de dudas. La duda más importante que tenemos ahora, obviamente, es cuándo baja el pico en la Argentina, que realmente preocupa mucho, pico que se revela no solamente en nuevos contagios, sino en un aumento en la última semana muy importante en el número de muertes. Y nuevamente no tenemos una respuesta clara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación. Hemos apuntado algunas preguntas para luego de la ponencia del doctor Torres. Si nos ayuda, doctor Geffner, A ver, en su pantalla lo pone como hospedador al doctor Torres. perfecto. Opciones avanzadas, se lo Ahí puse. está. ¿Podés, Oscar? Ahí Perfecto. está, perfecto. Ahí está. Bueno, también tengo que agradecer, como dijo Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo fundamentalmente experiencias en relación con lo que estamos sufriendo, que es la pandemia por COVID-19. Para nosotros, la pandemia, para nuestra especialidad, realmente ha sido un problema francamente que nos ha traído dificultades, fundamentalmente a través de la falta de donantes de sangre, y eso tiene que ver por el miedo que tenía la población a concurrir a la donación de sangre a los centros hospitalarios, y también esto, por supuesto, cuando vino la cuarentena, eso hizo que también disminuyera la posibilidad del acceso a los centros de donación, de manera que esa disminución de donaciones de sangre y por ende unidades de sangre disponibles hizo que debiéramos tener políticas transfusionales restrictivas para poder hacer frente a las emergencias, a las hemorragias peripartos, a los trasplantes, ¿sí? Y también la medicina transfusional aporta a la pandemia un tratamiento, una alternativa terapéutica que es el plasma de convaleciente, habida cuenta de que la OMS dice que ya en su momento, ya en el mes de marzo, decía que había unos primeros resultados que parecía que el uso de plasma de convaleciente podría tener algún tratamiento potencialmente útil. El plasma de convaleciente, que no es nada más que la obtención de plasma de un paciente que se ha curado, se obtiene el plasma a través de un procedimiento de aféresis y ese plasma es rico en anticuerpos y que va a ser administrado a un paciente que está enfermo de coronavirus y que, por supuesto, el mecanismo de acción
de este anticuerpo, que es anticuerpo neutralizante, justamente es inhibir o pegarse a las espículas del virus de manera que no se pueda tomar contacto con el receptor, y de esa manera entonces lleva a cabo su acción, su mecanismo de acción. ¿Cómo vamos a definir al plasma de convaleciente? En realidad es un componente plasmático especial, es una terapia inmune de tipo pasiva, y decimos que es un componente plasmático especial porque el banco de sangre debe evaluar la logística para poder obtenerlo, para poder preparar y almacenar, y esa logística debe tener en cuenta fundamentalmente un recurso humano que esté capacitado, utilizar insumos determinados que no son baratos, y que además, por supuesto, los insumos son para ser utilizados por gente que está capacitada, y por supuesto debe existir un control exhaustivo de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo para obtenerlos. Y este control exhaustivo tiene que estar mediado a través de un marco regulatorio y fundamentalmente un marco ético, y este marco ético fundamentalmente tiene que ser considerado fundamentalmente en la indicación o en la utilización del plasma de convaleciente. Ese marco regulatorio y ese marco ético debe garantizar la seguridad del donante, debe también garantizar la seguridad del paciente que está involucrado en la obtención de este hemocomponente, debe garantizar la seguridad y la calidad del producto obtenido, y por supuesto debe ser seguro y eficaz en el receptor. Para eso entonces, en Argentina existe una ley de sangre que es la 22990, que tiene sus normas técnicas y administrativas, a partir de las cuales la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional ha emitido directrices en relación con cada uno de los pasos que deben seguirse para poder obtener un plasma de convaleciente bajo condiciones de garantías de calidad. Por supuesto que estas unidades de plasmas es fundamental que sean obtenidas de donación voluntaria y altruista. Y quiero acá hacer hincapié en esto, que es muy importante, porque ustedes saben que en los últimos días han habido algunos proyectos de ley que se convirtieron en ley, donde se le da a los potenciales donantes 2 días pagos, o también se le da al donante una categoría especial por ser un donante de plasma, y en realidad estamos en contra de lo que es la concepción de la donación voluntaria y altruista, porque lo está condicionando a través de 2 días pagos, y además también desde el punto de vista ético, bueno, yo le estoy dando una categoría determinada, casi heroica, al donante de plasma de convaleciente, y qué hago con aquellos donantes que hace rato vienen haciéndolo en forma voluntaria y altruista en nuestro país. Nuestro país lamentablemente todavía tiene un 60% de donación condicionada, es decir, tenemos solamente un 40% de donantes voluntarios y altruistas, a los que tenemos que cuidar y a los que tenemos que estimular y a los que tenemos que aumentar. ¿Sí? Estos donantes, por supuesto, además de tener un consentimiento estándar, que es la de la donación común, la donación de sangre común, tiene que existir un consentimiento específico para este tipo de donación. Los criterios de selección del donante tienen que ser exactamente los mismos que para una donación habitual, pero además tiene otros requisitos que tienen que ver específicamente con los que debe cumplir para ser un donante de plasma de convaleciente, que no me voy a detener con ellos porque en realidad esto va cambiando día a día, y justamente la última directriz fue la del 2 de julio, y esto tiene que ver porque es muy dinámico, y en función de cómo vamos viendo fundamentalmente el comportamiento de la convalecencia de estos donantes, es que vamos cambiando permanentemente las condiciones. Pero sí es importante saber que debemos respetar que el donante de plasma no haya tenido
antecedentes transfusionales y que en caso de ser una mujer no tenga antecedentes gestacionales o de abortos, o eventualmente hacerle un dosaje de anticuerpos anti-HLA o antigranulocíticos que deben ser negativos, cosa que es muy difícil poder conseguirlo, y el objetivo de por qué nosotros no aceptamos a las mujeres con antecedentes gestacionales es por la posibilidad de que estas mujeres a través de, de las gestas hayan formado anticuerpos anti-HLA o antigranulocíticos, y estos anticuerpos transfundidos a través del plasma puedan hacer lo que se llama la injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión, es decir, estos anticuerpos van a actuar sobre los granulocitos del receptor y le produce un daño pulmonar agudo, porque produce justamente un edema pulmonar, y que eso va a exacerbar el compromiso pulmonar que ya el paciente tiene de base. Es importante, por supuesto, que los donantes tengan un determinado nivel de IgG antiespículas, y también, por supuesto, deberíamos hacer el dosaje de anticuerpos neutralizantes. En Argentina solamente hay 2 o 3 centros que lo están haciendo, y en realidad pareciera ser que un título de anticuerpo neutralizante válido sería aquel que tenga mayor a 1 en 320, algunos dicen que es 1 en 1600, otros dicen que es 1 en 800, en realidad todavía no hay certeza en relación a cuál es el valor mínimo de anticuerpos neutralizantes. Es más, en algún momento quizás se pueda hacer que haya un correlato entre el dosaje de IgG y el dosaje de anticuerpos neutralizantes, y a lo mejor no hace falta llevar a cabo la detección de anticuerpos neutralizantes. Por supuesto que estos donantes deben pasar por una evaluación médica y se les hacen todos los controles para las infecciones transmisibles por transfusión, y por supuesto siempre tenemos que garantizar la trazabilidad del producto, es decir, desde que se obtiene hasta que se transfunde. Cada uno de esos pasos debe estar perfectamente documentado, fundamentalmente para poder evaluar cuando se produce un efecto adverso asociado a la transfusión de plasma. La donación se lleva a cabo en centros que están autorizados para tal fin. Se prefiere, por supuesto, los procedimientos de aféresis, aunque en forma excepcional se pueden hacer a través de la donación de sangre entera. Y nosotros lo tuvimos que considerar esto entre las posibilidades, porque, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en toda la provincia de Entre Ríos no hay un equipo de aféresis, de manera que nos tenemos que adecuar a cuál es la situación en cada una de las provincias, pero se prefiere, por supuesto, el procedimiento de aféresis para obtener este plasma. En cada donación no se debe extraer más del 15% de la volemia. En general, se dicen que con 600 mililitros de plasma se van a obtener 3 dosis de 200 centímetros cúbicos de plasma, que son las dosis estándares para poder administrar a estos pacientes, entendiendo por dosis estándar de estos 200 mililitros a los pacientes que tienen hasta 70 kilos. Aquellos que tienen más de 70 kilos llevarán 2 dosis, ¿sí? Los procedimientos de aféresis pueden llevarse a cabo con un intervalo de 48 horas, pero saber que no deben hacerse más de 24 procedimientos en el año. Y repito, siempre en el contexto de un programa de hemovigilancia. Con respecto a las indicaciones, nosotros sabemos que durante muchísimo tiempo, y fundamentalmente en épocas de pandemia, la indicación del plasma de convaleciente siempre se hizo en el contexto de estudios empíricos, y justamente en esta revisión sistemática que se hizo hace muy poco, que apareció en Cochrane, dice que todavía no es posible asegurar que el plasma de convaleciente fuera beneficioso para pacientes, y que se espera con mucha expectativa, por supuesto, trabajos científicos que tengan un sustento y un diseño metodológico creíble y de peso científico para poder obtener datos que lleven a la toma de decisiones. La FDA en general consideró a la transfusión de plasma de convaleciente en el contexto de una pandemia, un tratamiento de investigación, y ellos propenden siempre, por supuesto, a obtener
ensayos clínicos para poder determinar si el plasma de convaleciente es seguro y efectivo, y como, o sea, repito, en general, en el contexto de pandemia, es muy difícil de hacer estos estudios controlados a doble ciego, a pesar de que ahora, afortunadamente, en esta pandemia se están haciendo, y en nuestro país lo están haciendo, como dijo el doctor Gessner recién, lo está haciendo la Fundación Infant, lo está haciendo también el Hospital Italiano, y hay un ensayo clínico nacional que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que también está haciendo un ensayo clínico nacional para poder determinar la eficacia y la seguridad del plasma de convaleciente. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Bueno, en general se dicen que debe ser, para poder administrarle plasma a estos pacientes, deberían ser pacientes mayores de 18 años, y sin embargo yo lo coloco con signos de interrogación, porque hay ciertas patologías que en realidad hay que rever esta situación, y de hecho en el caso de nuestro país, en el Hospital Garrahan, hay ya un programa de tratamiento con plasma de convalecientes a pacientes que fueron trasplantados de médula ósea o pacientes con severas inmunodeficiencias. Por supuesto que estos pacientes, para poder incluirlos en el protocolo de tratamiento, que repito, es un tratamiento de tipo experimental, deben tener un diagnóstico confirmado de COVID-19 por PCR, y el tipo de pacientes que se va a incluir va a depender, por supuesto, de cuáles son los protocolos que se estén utilizando para llevar a cabo este tratamiento. Y todos estos pacientes deben tener un consentimiento informado específico. Con respecto a los criterios de exclusión, por supuesto, no pueden ingresar en este tratamiento aquellos pacientes que tengan antecedentes de severas reacciones adversas a la transfusión, y también la mayoría de los trabajos internacionales dicen que no debe incluirse en estos protocolos de tratamiento a las gestantes, y también lo digo con signos de interrogación porque en algunas circunstancias aprobados por comité de ética, y si la situación clínica de la paciente lo amerita, algunas pacientes han sido tratadas con plasma de convaleciente. Es importante que la comunidad médica sepa que el tratamiento con plasma de convaleciente no es una emergencia médica, y que el servicio de hemoterapia tiene que ser el responsable de capacitar a los médicos que prescriben este tipo de tratamientos fundamentalmente no solamente para evaluar la indicación, sino también para detectar las reacciones adversas a la transfusión. Como les dije en su momento, la dosis se usa una unidad de 200 a 250 mililitros, y si es necesario se puede repetir la dosis dentro de las 12 o a las 24 horas, y para lo cual debe existir, por supuesto, una solicitud de transfusión convencional más una solicitud de transfusión específica para el tratamiento con plasma de convaleciente, y también un consentimiento informado específico. Es necesario, por supuesto, que exista un Estado que esté regulando el tratamiento, y eso tiene que ver fundamentalmente para controlar y monitorear los ensayos clínicos, lo mismo que los estudios observacionales, ¿sí? Y es necesario saber que los protocolos deben incluir cuáles son los pacientes que van a ser incluidos en los protocolos de tratamiento, definir cuáles son las prioridades desde el punto de vista clínico de cuáles van a ser los pacientes para incluir, y también, por supuesto, tener indicadores de los resultados que se miden a través eventualmente de la mortalidad, del tiempo de permanencia en el hospital, el tiempo de internación, o cuál es la carga viral, o el tiempo que tardan en negativizar una PCR, y fundamental también conocer las reacciones adversas a la transfusión, que este es uno de los motivos por el cual debe suspenderse el tratamiento o los protocolos de investigación. Bien, como yo les comentaba a ustedes, que debe existir un marco regulatorio, y justamente el Ministerio de Salud de la Nación en el mes de mayo puso en práctica el plan estratégico para el uso del plasma de convalecientes, y lleva a cabo dos protocolos, un protocolo de ensayo clínico nacional y un protocolo de acceso extendido. El protocolo de ensayo clínico nacional tiene un N de entre 15 y 20 pacientes, y el protocolo extendido es el que ha distribuido para las distintas provincias para que lleven a cabo este tratamiento. Por supuesto que
todos necesitan estar, deben estar inscriptos en la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud y que requieren, por supuesto, de la aprobación de un comité de investigación institucional, del comité de bioética, y que, por supuesto, el objetivo del protocolo del ensayo clínico nacional va en busca de la seguridad y la eficacia del tratamiento, mientras que el protocolo de acceso expandido o extendido solamente evalúa la seguridad del paciente. Después, por supuesto, hay otros ensayos clínicos propios de cada institución, como lo está haciendo, como decíamos recién, la Fundación Enfano, lo está haciendo el Hospital Alemán, lo está haciendo el Hospital de Clínicas o el Hospital Italiano. En nuestra experiencia en el Hospital Churruca, hasta la fecha, hemos tenido 50 donantes, de los cuales hemos obtenido 82 unidades de plasma de convalecientes, de los cuales solamente 32 han sido donantes efectivos. Uno de ellos fue diferido por tener una serología positiva para antiCOR, pero lo que más nos preocupa es que hay un 34% de los donantes que tienen un título de IgG específico muy bajo o ausente, ¿sí? Nosotros utilizamos la quimioluminiscencia para detectar anticuerpos antinucleocápside y consideramos que pueden ser efectivos aquellos cuyos resultados son mayores a una relación de positividad de 4.0. Hasta la fecha, 16 donantes donaron a través de un solo procedimiento, 3 lo hicieron con 2 procedimientos y un donante donó 3 veces. Como reacciones adversas asociadas a la donación, tenemos varios donantes que han hecho parestesias peribucales, que tiene que ver con el uso del anticoagulante porque inhibe el calcio iónico, y un solo donante refirió una cefalea persistente durante una semana. En cuanto a las transfusiones, hemos transfundido 29 pacientes sobre un total de 32 transfusiones, siempre con dosis de entre 200 y 300 mililitros, dependiendo del peso del paciente. En 3 pacientes le hemos administrado 2 dosis y en 7 pacientes hemos utilizado unidades agua incompatibles, por supuesto, previo dosaje de anticuerpos para que no pudieran producir reacciones de tipo hemolítica, y realmente no las ha habido. Hasta la fecha no hemos tenido reacciones adversas asociadas con la transfusión. En general, hemos transfundido pacientes, la mayoría de los pacientes fueron transfundidos en el servicio de clínica médica y 10 en el servicio de terapia intensiva. En general, con los que hemos tenido mejor respuesta han sido en los pacientes internados en clínica médica, porque son pacientes moderadamente comprometidos. Los pacientes que están internados en UTI, por supuesto que son pacientes con un síndrome de falla multiorgánica, realmente francamente comprometidos y, como dice la literatura internacional, no son buenos respondedores para el tratamiento de plasma convaleciente. Para ir terminando, por supuesto que esta pandemia ha tenido un impacto en la medicina transfusional local y a nivel mundial, y hay que hacer hincapié fundamentalmente en relación con este tratamiento, tener una comunicación asertiva y transparente, es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se transmite fundamentalmente a la población, porque hemos escuchado de parte de profesionales en general y muchas veces también de colegas de la medicina transfusional de hablar de que el plasma cura o que el plasma salva vidas, y en realidad eso lleva a la población a un estado de desesperación, y esa desesperación viene cuando un paciente está severamente comprometido y cree que el plasma de convalecientes los va a salvar. Hay gente, y yo les quiero comentar también la experiencia, que, por ejemplo, en la provincia de Salta están ofreciéndole a la población 1,5 kilos de pollos para que vayan a donar sangre. Otros le ofrecen plasma, otros le ofrecen dinero, otros le ofrecen camisetas del club. Es decir,
y además esto es una desesperación de la gente que golpea los servicios de medicina transfusional pidiendo ese famoso plasma que va a curar. Y en realidad lo que debemos transmitirle a la población que la transfusión de plasma de convaleciente tiene una indicación en determinado momento de la evolución de la enfermedad. Recordar que es una terapia con hemocomponente, por lo tanto el servicio de medicina transfusional debe participar activamente en la indicación y por supuesto también debemos ser conscientes de que debemos tener una producción científica rigurosa considerando los recursos locales, es decir, existen en nuestro país varios estudios con tratamiento de plasma de convaleciente y yo estuve leyendo hace unos días un paper donde decía que realmente uno debería hacer estudios multicéntricos y más o menos todos orientados con los mismos objetivos y no cada uno en forma particular hacer su propia investigación, fundamentalmente con un N muy pequeño, que eso finalmente lleva también a tener resultados que no son concluyentes. Asegurar en todo momento la ética en el proceso de la donación, en la transfusión y por supuesto en las buenas prácticas de manufacturas. Y siempre remarcar la importancia de la existencia de un marco regulatorio para garantizar la calidad y la seguridad del producto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Torres. Impecable, muy clara, muy concreta la presentación, que de por sí sola ya ha empezado a responder muchas preguntas que teníamos planteadas. Le pediría al doctor Geffner si ubica en el ángulo derecho de mi pantalla 3 puntitos, doctor, y me puede hacer poner donde dice hacer hospedador, así yo puedo seguir manejando la conectividad con redes y la grabación posterior, por favor, si no es molestia. ¿Cómo no? ¿Hacer hospedador tengo que apretar? Sí, así, por favor. En mi pantalla. Perfecto. Ahí lo puso como hospedador al doctor Bepre. Entonces me equivoqué. Vamos de vuelta. En la mía, por favor. Antes de darle la palabra al doctor Bepre. No, que ahora no tengo eso. Me parece que el doctor... Ahora lo tiene, perdón, lo tiene que hacer Rodolfo, perdón, Rodolfo. Perdón. Sí. Bien. En el ángulo superior derecho de mi pantalla y así podemos seguir con la grabación. Gracias, Rodolfo. El 3 de julio se detectó el primer caso de COVID-19 en Catamarca. Desde el 3 de julio hasta el día de hoy hemos tenido 61 casos positivos, de los cuales se han recuperado 51 pacientes y según el informe provincial de anoche, solamente nos quedan 10 casos activos después de 3 o 4 días sin tener casos positivos en la provincia. La mirada local de esta realidad en Catamarca es la que queremos escuchar de vos, Rodolfo, y nuestro capital, digamos, nuestro grupo de pacientes recuperados, que son 51, y la nueva tecnología que el Banco de Sangre ha recibido para seguir adelante. Adelante, Rodolfo. Bien, muchas gracias. En relación al periodo de tiempo que se debe esperar entre lo que se considera el alta de los pacientes, a partir del 3 de julio, ya en las próximas semanas estaríamos ya en condiciones de poder evaluar, iniciar la preselección de los potenciales donantes de plasma, habiendo cumplido el plazo mínimo de 14 días desde que se negativiza esta prueba de PCR, donde se considera un criterio de recuperación. Entonces, a partir de los próximos días se va a tener la posibilidad de poder realizar esta evaluación. Y en relación a lo que es lo tecnológico en el Banco Central de Sangre, la institución ha podido recibir en los últimos días el equipo de aféresis que va a permitir justamente a las personas recuperadas de esta infección poder ser sometidos al proceso de
obtención de plasma a través del sistema automatizado. Esto da, para la provincia de Catamarca, desde el ámbito público, un gran salto de calidad en la medicina transfusional, por lo cual vamos a poder tener nosotros la posibilidad de poder disponer de este recurso terapéutico, como muy bien explicaban los colegas sobre sus ponencias, que debe tener ciertas condiciones, requisitos y ser prudentes también con la expectativa que uno tiene que generar desde el equipo de salud o muchas veces también desde los medios de comunicación, ¿no? Teniendo en cuenta que es un tratamiento experimental que tiene que tener unos requisitos generales y específicos a los fines de que ese proceso sea seguro para quien va a calificar como donante de plasma y que sea seguro también para el receptor, para los pacientes, ¿no? Bien, Rodolfo. Daniela, ¿alguna pregunta, aporte? Sí, unas preguntas para los doctores. Ha quedado claro que la oportunidad en la que más va a tener protagonismo el plasma es en los casos tempranos, ¿verdad? Del inicio de la enfermedad. ¿Hasta qué momento del síntoma se podría recibir? Si uno analiza todo lo que hay publicado básicamente a nivel internacional, esa pregunta tan sencilla no te la podemos contestar. Sí, no te la podemos contestar. Lo que sí se sabe, por ejemplo, que ya en los pacientes que están ventilados, que era lo que decía también Oscar en su locución, en general, que era el estudio del uso compasivo, realmente no se han observado efectos particularmente significativos. Entonces, en general, muchos protocolos toman un tiempo límite de 15 días, básicamente de 2 semanas. Desde el inicio del síntoma. Desde el inicio del síntoma, la aparición de síntomas. Otro protocolo que se va a revelar en poquito, que es uno de los estudios que hay en provincia, lo toman las primeras 96 horas. Pero es un estudio con 2 ramas, calculo que es el único estudio así randomizado, doble ciego, que está ya por alumbrar. Después hay otros que están un poquito más atrás y que habrá que esperar algunas semanas. Pero la idea es que si uno podría tomarlo en forma temprana, el efecto sería más significativo. Ahora, ¿cuál es la dificultad que tiene esto? La dificultad que tiene esto es que el 80-85% de los pacientes, si uno considera también la gama de pacientes asintomáticos, tiene un curso leve. Y solamente un 5%. Entonces necesitaríamos algún parámetro indicativo. Entonces, un parámetro que yo creo que hay que empezar a tener en cuenta, no hay estudios todavía que lo hayan tomado en cuenta, es algo que yo mencioné y también Oscar en su presentación. Es decir, y este último paper de Immunity que mostré que salió hace poquitos días, hay un sector de los pacientes que evoluciona en la enfermedad y que produce muy poquitos anticuerpos. Y particularmente muy poquitos anticuerpos anti-RBD, que son los que podrían actuar como neutralizantes. Entonces, habría que mirar con detenimiento si eso no crea una ventana de oportunidad en cuanto a esta herramienta terapéutica. Bien. El doctor Torres hablaba de las reacciones adversas del donante. ¿Reacciones adversas del receptor? ¿Se han visto? ¿Es seguro? Sí, hay 2 tipos de reacciones adversas. Como yo les comentaba, las reacciones adversas en el donante son esporádicas y tienen que ver fundamentalmente, primero que son autolimitantes. En general hay menos reacciones adversas en una donación de plasma que en una donación de sangre común. Por ejemplo, en una donación de sangre común es muy frecuente el cuadro vasovagal, cosa que no vamos a ver realmente en la donación de plasma, porque en realidad le estoy reinfundiendo o el donante está recuperando los glóbulos rojos y las plaquetas. Y 600 centímetros cúbicos de líquido o de volumen que le estoy sacando realmente no compromete su volemia. En general, el único que podemos observar es esto, que es las parestesias peribucales, y nosotros la estamos, lo que le aconsejamos a los donantes, o antes, durante el momento de espera, hasta que se arma la máquina, lo que le estamos dando es un yogur que le aporta suficientemente calcio como para evitar justamente esa depresión de calcio iónico que tiene el donante.
en los receptores. Bueno, también, además, es muy poco frecuente. La literatura habla de un 0.05 a un punto de reacciones adversas, y tiene que ver fundamentalmente con dos tipos de reacciones adversas. Una es la injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión, que por sus siglos en inglés es el famoso TRALI, o eventualmente podría ser la sobrecarga circulatoria, que también es teórica, porque con 200 centímetros cúbicos de plasma habitualmente no se lleva a una sobrecarga circulatoria tan que pudiera ser o comprometer la vida del paciente. Después hay otro tipo de reacciones adversas, como podrían ser las de tipo alérgicas, ¿sí? Que no son más que pápulas pruriginosas. Eso es lo más frecuente que hay. Eventualmente puede haber algún grado de compromiso pulmonar, pero no más allá que eso. Y después hay una reacción adversa teórica, que es una reacción adversa llamada por enfermedad de anticuerpos, que tiene que ver aquel paciente que tiene sus propios anticuerpos y yo le estoy prestando anticuerpos con el plasma. Pareciera ser que ese exceso de anticuerpos puede también llevar a una reacción de tipo adversa. Pero repito, eso es más teórico de lo que se está viendo. Tal vez es una obviedad la pregunta, pero no se tipifica el serotipo viral, ¿no? En el donante. ¿Cómo? El sentido de cuál SARS, si se tipifica el serotipo viral en el donante, acerca de cuál SARS pues es el que tiene, no, ¿verdad? No, porque en realidad no. Yo tengo una pregunta para Jorge. Jorge, yo estoy pensando justamente un poco en la evaluación de la respuesta inmune del paciente. Si yo le estoy administrando a un paciente plasma en forma pasiva, anticuerpos en forma pasiva, esa administración externa de anticuerpos no depresiona la respuesta inmunológica por mecanismo de retroalimentación negativa del propio paciente. Sí, es una buena pregunta, Oscar. El asunto es así. Hay un mecanismo importante inhibitorio que tiene que ver básicamente con que el linfocito B, que sí, es la célula que se va a diferenciar a plasmocito y producir anticuerpos, sí, tiene un receptor para el fragmento FC. Exacto. Que es el FC gamma receptor 2. Y la característica particular de los linfocitos B es que todo el FC gamma receptor 2 transduce señales inhibitorias. Entonces, teóricamente es absolutamente posible que eso ocurra. No se lo ha visto prácticamente. Por ejemplo, hay estudios observacionales en chiquitos tratados con palizumab para hacer frente a la infección por virus sincicial respiratorio. Los chiquitos básicamente nacen con anticuerpos IgG aportados por la madre, porque es un virus estacional que todos nos contagiamos. Y no hay evidencia que indica que este mecanismo, que podría existir porque están dadas las bases, tenga peso. Y no hay evidencia tampoco que tenga peso en el escenario de SARS-CoV-2. Pero no está estudiado particularmente, digamos. Bien. Volviendo al eje planteado inicial y habiendo abordado más en detalle plasma, transmito una pregunta o una consulta que en parte ya la abordó el doctor Geffner, que es el segundo eje, digamos, el suero equino hiperinmune. Usted lo explicó en qué fase de desarrollo está, y cuando esto esté más disponible y accesible, ¿qué ventajas de costo, si es que se puede hablar de costo, tiene respecto del plasma al momento de aplicarse? No, el problema, está bien la pregunta, digamos. Vos con el suero hiperinmune podés llegar a tener niveles de anticuerpos neutralizantes, un mayor título que el que tenés en plasma de convalecientes. Porque como también señaló Oscar en su presentación, hay muchos plasmas de pacientes que serían potenciales donantes, que no transmiten enfermedades porque está hecho toda la serología infecciosa, etcétera, pero que tienen bajos títulos. Entonces, en un sentido tenemos un cuello de botella en la cantidad de donantes que tenemos que alcancen altos títulos
que no sean madres, que no hayan sido madres, etcétera, etcétera. Hay un cuello de botella. Y segundo, podríamos tener mejores títulos de anticuerpos. Ahora, también hay alguna limitación que plantea, porque por más que el suero hiperinmune obtenido en caballo, vos le cortes el fragmento FC, vas a desarrollar una respuesta anti-caballo. Es decir, que si lo usás una vez, usarlo a futuro podría tener algún tipo de complicación en relación a reacciones de hipersensibilidad. Obviamente, estamos hablando de pacientes que pueden evolucionar en una condición crítica y entonces uno no está pensando en una segunda administración, sino sacarlo del estadio crítico. Pero yo creo que es una herramienta muy interesante, que tiene potencialidades y tiene precauciones a futuro. También se están obteniendo anticuerpos en llama, que son muy distintos, porque es un anticuerpo muy chiquito. Hay Ariel Pereda en el INTA, está trabajando muy bien con eso, y hay reportes internacionales también. Y después en anticuerpos monoclonales humanos, directamente, a través de distintos procedimientos. Cada uno de estos procedimientos tiene sus ventajas y desventajas, pero son una gran promesa desde el punto de vista terapéutico. Aún en el momento de las vacunas, porque las vacunas yo espero que den mucha protección, pero tampoco sabemos si la protección va a ser el 99%. ¿Y qué experiencia o qué opinión acerca de la seguridad del suero hiperinmune? Porque bueno, hemos escuchado por ahí de reacciones alérgicas severas y demás. No es descartable que haya reacciones alérgicas de este tipo. Ahora, hay experiencia, por ejemplo, los sueros antiofídicos, muchos se obtienen en equinos. Y después también hay experiencias del mismo grupo en relación a síndrome urémico hemolítico, donde también trabajan con una gama de origen equino. Pero la precaución que vos planteás es una precaución real y tenemos que tener, el grupo médico tratante tiene que estar prevenido de esa posibilidad. Bueno, en un momento se usaba el suero antitetánico, que era de origen heterólogo también, ¿no? Yo algo que quería comentarles que es importante, que cuando en algún momento terminemos con la pandemia y terminemos con esto de la situación aguda en la cual se está utilizando el plasma de convalecientes, vamos a seguir necesitando el plasma de convalecientes para que la planta de hemoderivados de Córdoba pueda hacer la gamma globulina hiperinmune. ¿Sí? En este momento, la planta de hemoderivados de Córdoba, que para nosotros es un orgullo porque es una planta de autofinanciamiento que pertenece al Estado y que no solamente está procesando plasma nuestro, sino también plasma de Paraguay, Uruguay y de Chile. Están trabajando ellos en este momento en obtener lo que se llama el suero enriquecido de anticuerpos, es decir, un suero que tiene altos títulos de anticuerpos, como un paso intermedio hasta después, cuando haya una suficiente cantidad de plasma que nosotros enviemos a la planta de hemoderivados de Córdoba, puedan obtener el plasma el suero hiperinmune contra COVID. Eso también es va a ser otra herramienta terapéutica para hacer frente a esta infección. Hay un grupo que si bien es muy pequeño de pacientes, en casi todas las series algún paciente se presenta, que son esos pacientes que ya han pasado 20, 25 días, incluso tal vez asintomáticos, que se le ha dado el alta y que de repente hacen muerte súbita. ¿Hay alguna explicación desde la inmunología para ese tipo de pacientes? No, se han reportado algunos casos, pero realmente son casos muy esporádicos. Lo mismo pasa con episodios de reinfección. Nosotros hoy por hoy no hay evidencia científica de reinfección, por lo menos en el periodo de estos 6 meses. Por ahí el año que viene, si baja la memoria inmunológica, sí. No hay estudios porque son descripciones más bien anecdóticas. Antes de pasar al tercer eje, que era la vacunación, y transmitir algunas inquietudes al respecto, destaco una cuarta ventana, que es el trabajo que están haciendo sobre anticuerpos, producción de anticuerpos monoclonales, ¿no? Que me parece que es muy interesante, y lo que planteó el doctor Hefner, hay que sumar a estas tres alternativas la producción de los anticuerpos. Con respecto a vacuna,
Alguna vez en uno de nuestros ciclos anteriores tuvimos el gusto de compartir, intercambiar opiniones con el equipo de científicos del Instituto Malbrán, allí en Buenos Aires, y tuvimos de invitada a la doctora Claudia Perandones, una de las científicas que produjo o determinó el aislamiento del genoma viral circulante en Argentina, y le preguntamos qué aplicabilidad clínica tenías haber descubierto el genoma de SARS circulante en Argentina. Nos sintetizó en 3 ejes y de ahí viene la pregunta. El primero, a ellos les permitía georreferenciar el lugar proveniente de las fuentes de contagio, digamos. El segundo, a grandes rasgos, era determinar objetivos o empezar a estudiar dianas donde se puedan desarrollar acciones terapéuticas ante el virus. Y el tercero era la vacuna, digamos, a partir de conocer el genoma circulante había mucho fundamento para empezar a desarrollar la vacuna. La pregunta es, de las 23 vacunas que en desarrollo se encuentran y que mencionó el doctor Geffner, de esas, ¿van a ser aplicables y efectivas en nuestra Argentina? Porque si nos remitimos a la vacunación contra influenza, existe una vacunación que es para el hemisferio norte y para el hemisferio sur. ¿Van a ser universales estas vacunas en desarrollo o debemos esperar el desarrollo de una vacuna nacional que tenga eficacia y seguridad para nuestra población? Sí, es una pregunta importante, una pregunta importante. De hecho, hoy día con las nuevas metodologías es relativamente sencillo hacer la genotipificación y la secuencia del genoma ARN de estos virus. Y se ha hecho en China, se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en cada uno de los países de Europa Occidental, se ha hecho en Brasil y se ha hecho en Argentina. Como pasa con todos los virus mutan, ¿sí? Ahora, hay virus que mutan muchísimo en dominios críticos y otros menos. El SARS-CoV-2 hasta ahora, con todas las genotipificaciones que se han hecho, no afectaría a los epitopes inmunodominantes. Por lo tanto, hoy por hoy, una vacuna desarrollada en Estados Unidos, Europa o China conferiría protección a las cepas locales. Potencialmente, por eso es importante la genotipificación, porque si realmente empiezan a modificarse epitopes críticos en la proteína S, es lo que pasaría, por ejemplo, por eso fracasamos, por este aspecto mutacional exacerbado, se fracasó en lo que es vacuna para hacer frente al HIV, al virus de la inmunodeficiencia humana, porque tiene una tasa de mutación importantísima. En el caso de SARS-CoV-2 hay mutaciones, pero en ese sentido, hasta el momento nos quedamos tranquilos. Vamos a estar cubiertos por las vacunas. Otro aspecto importante que se planteó y que lo planteamos como hipótesis alguna vez en el retraso de la llegada a Catamarca del virus fue la inmunidad cruzada, ¿no? Ahí creo que hay un eje a futuro cuando todo esto pase de plantear, ¿no? Como dentro de las hipótesis protectivas, más allá de las medidas de política sanitaria y demás adoptadas, ¿cuánto influyó en los determinantes de la propagación viral en las poblaciones la inmunidad cruzada? Me parece que es otro aspecto que queda abierto como el de los anticuerpos monoclonales. De mi parte y en honor al tiempo, siendo ya casi las 14 horas y habiendo transmitido la esencia de lo que nuestros espectadores por Facebook y Zoom nos han propuesto, me gustaría ver si cada uno de ustedes puede hacer o quiere hacer un aporte final. Les dejo la posibilidad. Bueno, muy cortito, y entonces ya que yo empecé hago el primer aporte y Oscar cierra. ¿De acuerdo? Muy, muy cortito. El aporte es en relación cuando vos planteabas si necesitábamos una vacuna de desarrollo nacional. Digamos, más allá de que en lo inmediato no la necesitemos, nosotros, la pregunta tuya es una problemática muy, muy importante, y es la decisión estratégica que tenemos que tener como país de aportar en dos campos.
Uno, al desarrollo científico, porque así como ahora estamos tranquilos, por ahí mañana, de estos miles de coronavirus que existen en los murciélagos, pasa algo raro y sí necesitamos un desarrollo. Entonces tiene que haber una apuesta estratégica continua en el tiempo, una política de Estado hacia dos áreas, hacia muchas áreas. Pero en el terreno de la discusión está uno al desarrollo científico, al desarrollo de plataformas, a una cuestión mucho más interactiva y federal en el país. Tanto en el ámbito científico, que a veces no lo podemos hacer con el ámbito de salud pública y sanitaria. Son áreas estratégicas donde requerimos mayor inversión y mayor articulación de todos los efectores y protagonistas. Entonces, tomo tu pregunta para terminar con eso, que me parece que es una apuesta imprescindible como país. Gracias por la invitación, lo dejo acá. Gracias. Bueno, yo desde la especialidad quiero felicitar a la provincia de Catamarca porque tiene un centro regional. No todos pueden tener el lujo de tener un centro regional. Y tengo una sana envidia porque la ciudad de Buenos Aires tiene 23 servicios de hemoterapia, donde deberíamos tener nosotros un centro regional, porque centralizar procesos significa bajar costos y aumentar la calidad. Entonces, me parece que tener un centro regional donde se centralice la donación, ya sea de sangre o la donación de plasma, eso va a llevar justamente a lo que yo insistí en varias de mis diapositivas, que son las buenas prácticas de manufactura. Así que yo quiero cerrar con la felicitación para la provincia de Catamarca, porque así es como se trabaja en calidad en nuestra especialidad. Y también como Jorge, les agradezco muchísimo la invitación y a su disposición para cuando ustedes necesiten. Gracias, doctor. Rodolfo. Está sin micrófono, doctor. Perdón, quería como palabras finales dejar también el mensaje de la importancia de lo que es la donación voluntaria, esta cuestión del plasma de convaleciente, porque dentro de los pilares de la medicina transfusional, uno de los pilares importantes es la selección adecuada de los donantes. Estos donantes tienen que ser libres en su elección, tienen que manifestar voluntariamente su acción, no recibir prebendas para estar motivados, porque cuando uno hace una selección de donantes, hay una declaración jurada sobre situaciones de riesgo que uno tiene que evaluar desde el Centro Regional de Hemoterapia, y dependemos mucho de la palabra de ese donante, porque si no nos refiere situaciones de riesgo, estas situaciones de riesgo que uno puede llegar a identificar nos va a permitir poder excluir situaciones o a donantes que cuando tengamos que hacer los estudios de serología, nos va a permitir tener una pauta de seguridad mucho más amplia. Entonces, esas personas que se puedan comprometer con la donación voluntaria saben que tienen determinados hábitos o pautas de vida que cuando sean consultados o evaluados van a poder referirlos con confianza y no omitir algunas cuestiones importantes de su estado de salud, de sus conductas, que ponga justamente el riesgo a los receptores, ¿no? Entonces, eso era muy importante, ya que tenemos mucha información al respecto sobre el compromiso social que tiene que tener una persona recuperada, pero a la vez se debe tener una calificación para ser donante. No podemos nosotros generar prebendas o, diríamos, beneficios en forma ilimitada, que eso justamente atenta contra esa palabra que tenemos que nosotros confiar y que obviamente legalmente es una declaración jurada, ¿no? Gracias, Rodolfo. Daniela. Agradecerles a los doctores, bueno, la disposición y la claridad para transmitirnos estos temas que ya estábamos olvidados, de antígenos, anticuerpos, los que no somos especialistas y nos hemos tenido que volver a nutrir de todo esto. Muchas gracias, doctores. Renuevo el agradecimiento final y la verdad, escucharlos a ustedes como a todos nuestros invitados nacionales y del extranjero en los ciclos anteriores, nos deja la grata sensación de que tenemos un grandísimo capital humano científico en Argentina y la forma en que presentan sus ponencias y la secuencia de razonamiento y demás, a nosotros como colegio profesional nos deja una posición de nada más que
volverles a agradecer. Muchas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Hasta luego, Gracias. Jorge. Hasta luego, Daniela. Agradezco. Gracias.